Texas tiene más de 511 pueblos fantasma. El número oficial. Más que cualquier otro estado del país. Eso significa que detrás de cada autopista que conoces, detrás de cada ciudad con estadio y rascacielos, hay decenas de lugares que alguna vez tuvieron nombre, cartero, escuela y cancha de béisbol, y que hoy no tienen nada. El viento. Algún perro que nadie recuerda haber visto llegar. El letrero oxidado de un negocio que cerró hace 40 años. En este video vas a ver 15 de esos lugares. Algunos murieron cuando se secó la mina. Otros cuando el huracán llegó 2 veces seguidas. Otros cuando una autopista los borró del mapa sin disparar un solo tiro. Y algunos siguen en pie hoy, con 3 personas adentro, negándose a desaparecer. Suscríbete antes de que empecemos. La mitad de los que ven este tipo de video nunca dan. Número 15. Indianola, Condado de Calhoun. La ciudad que pudo haber sido Houston. Para llegar a donde estuvo Indianola hay que salir de Victoria hacia el sureste, cruzar la bahía de Matagorda por carretera y seguir hasta un punto de la costa donde casi no hay nada, solo un marcador de granito, unos cayos de conchas y el agua que lo cubre todo. Porque Indianola no solo está abandonada. Está sumergida. En la década de 1870, Indianola tenía más de 5,000 habitantes y era el segundo puerto más importante de Texas, después de Galveston. Por sus muelles pasaron decenas de miles de inmigrantes europeos, alemanes, polacos, checos, que luego se instalaron en el Hill Country y fundaron Fredericksburg y New Braunfels. Era la puerta de entrada al estado para medio continente. Algunos historiadores han dicho que, de haber seguido creciendo, podría haber llegado a ser tan grande como Houston. El 16 de septiembre de 1875 llegó el primer huracán. Estimado categoría 3, con marea de tormenta de entre 3 y 4 metros. Entre 150 y 300 personas murieron en una sola noche. Los que sobrevivieron reconstruyeron. En 11 años levantaron de nuevo los muelles, los almacenes, los hoteles. Se negaron a irse. El 19 de agosto de 1886, llegó el segundo. Categoría 4. Vientos de hasta 240 kilómetros por hora. Marea de tormenta de casi 5 metros. Solo 2 casas quedaron en pie en todo el pueblo. Esta vez también hubo fuego, incendios que se propagaron durante la tormenta mientras el agua subía. El 4 de octubre de 1887, el gobierno federal cerró oficialmente la oficina de correos. La declaración fue breve, el pueblo ya no existía. Hoy, el marcador oficial del antiguo juzgado de Indianola está a unos 90 metros dentro del agua de la bahía. La erosión costera se fue comiendo lo que quedaba de la plataforma continental urbana. Un marcador de siluete de camello sobre la orilla recuerda el gran experimento camelero de los años 1850, cuando el gobierno federal importó dromedarios de Oriente Medio creyendo que serían útiles en el desierto de West Texas. El experimento fracasó, y por años los camellos sueltos deambularon por la bahía de Matagorda. El marcador sigue ahí. El pueblo, no. Lo que no se pudo borrar es el cementerio. Las lápidas siguen en pie a pocos metros de donde llegan las olas en días de tormenta. Algunas tienen nombres alemanes. Otras son anónimas. Una de las más conocidas dice simplemente, víctima del huracán de 1875. Indianola no murió por abandono. Murió porque el mar decidió que ese terreno ya no le pertenecía a nadie más. Número 14. Turber, Condado de Herat. La única ciudad sindicalizada al 100% entre Fort Worth y El Paso. Turber está a 75 millas al oeste de Fort Worth, justo al lado de la Enero de 20. Si manejas por esa autopista, la ves sin saber lo que es, una chimenea de ladrillo rojo de casi 60 metros de altura que emerge de la pradera como un dedo apuntando al cielo. Es lo único que la compañía dejó en pie cuando se fue. La Texas and Pacific Coal Company fundó Turber en 1888 con un concepto que hoy suena a ciencia ficción, una ciudad completamente cercada, construida y controlada por una sola empresa. Dentro del perímetro de alambre de púas y guardias armados, la compañía construyó casas, iglesias, escuelas, salones, tiendas, una fábrica de hielo, la más grande del suroeste en su época, con capacidad para 17 toneladas diarias, y una ópera con más de 650 asientos. Los trabajadores compraban con scripts, monedas internas que solo se podían gastar en los negocios de la empresa. La fuerza laboral llegó de 20 países distintos: Italia, Polonia, México, Irlanda, Alemania, Suecia, Rusia. En 1920, cuando Turber alcanzó su punto más alto, vivían allí entre 8,000 y 10,000 personas. Era la ciudad más grande entre Fort Worth y El Paso. El mayor productor de carbón bituminoso de Texas. En 1903, los mineros lograron sindicalizarse bajo la United Mine Workers of America.
Turber se convirtió en la primera ciudad completamente sindicalizada de Estados Unidos dentro de una company town. Fue un logro histórico que duró menos de 20 años. Porque en 1917, el ingeniero William Knox Gordon descubrió el enorme yacimiento petrolero de Ranger, a pocos kilómetros de las minas de carbón de Turber. Las locomotoras empezaron a convertirse de carbón a petróleo. La demanda de carbón se desplomó. Hubo huelgas en 1926 y 1927. La compañía, que ya se llamaba Texas Pacific Coal and Oil Company, les pagó a 162 trabajadores mexicanos 2 vagones de tren de vuelta a México, literalmente los mandó de regreso, antes de que aceptaran trabajar sin sindicato. Muchos mineros italianos hicieron lo mismo, prefirieron volver a Italia. El 1 de enero de 1933, la compañía anunció formalmente que Turber sería abandonada. No lo dijeron con drama. Simplemente mandaron a trabajadores a desmontar los postes de luz, a clavar las puertas de las casas, a vender a precio de costo lo que quedaba en las tiendas. Todo lo que se podía desmontarse, se desmanteló. Las casas se vendieron por partes. La ópera desapareció. Hoy en día, el sitio tiene alrededor de 50 residentes según el censo de 2010. La Chimenea Roja sigue ahí. Hay un pequeño museo dedicado a la historia del pueblo, el Centro W.K. Gordon, y un restaurante de carretera que abrió décadas después junto a la enero de 20. Y en el cementerio que nadie tocó, hay lápidas con apellidos polacos, italianos e irlandeses que recuerdan que aquí vivió durante 45 años una ciudad que no debía existir y que desapareció en exactamente un mes. Número 13. St. Mary of Aransas, Condado de Refugio. El puerto que rivalizó con Galveston. St. Mary's of Aransas está a 2 millas al norte de Basair, en la costa del Golfo, dentro del Condado de Refugio. Para llegar hay que ir por caminos secundarios hasta la orilla de la bahía Copano. Lo que queda es poco. La mansión Wood de 1875, el cementerio, y algunas ruinas de Selcrete, concreto mezclado con conchas de ostión que era el material de construcción típico de la costa tejana del siglo XIX. Joseph F. Smith fundó el pueblo en 1857 con un plan ambicioso, repartir terrenos gratis a cualquiera que llegara con algo útil. En el primer año ya había un muelle de 300 metros, una casa comercial de 2 pisos y un hotel de 3 pisos. St. Mary's se convirtió en el principal puerto maderero de Texas Occidental. Traía pino amarillo del sur de Florida y lo distribuía hacia San Antonio, Goliad, Beeville y el interior del estado. Había 2 colegios universitarios, el St. Mary's College y el Western Texas Institute, modelados según West Point. 5 denominaciones religiosas compartían el mismo edificio escolar. Había clases privadas de música, baile y economía doméstica. Y 2 salones de juego que, según los registros históricos, frecuentaban figuras como John Wesley Hart y Sally School, contrabandista y ratera de ganado famosa en todo el sur de Texas. Cuando empezó la guerra civil en 1861, la mayoría de los hombres capaces del pueblo se fueron a combatir. Dejaron St. Mary's completamente indefensa. 2 buques de guerra federales entraron a la bahía sin encontrar resistencia, quemaron 2 grandes bodegas y un muelle, y se fueron. El pueblo sobrevivió, se recuperó, y hacia 1875 estaba en el punto más alto de su historia. Fue entonces cuando el ferrocarril San Antonio and Aransas Pass Railway eligió a Rockport, no a St. Mary's, como terminal del Golfo. Ese desvío fue el inicio del fin. En 1886, un huracán destruyó los muelles y la escuela. El año siguiente, antes de que los daños pudieran repararse, llegó otro. Después del segundo, la gente dejó de reconstruir. El correo cerró en 1907. El pueblo vecino de Basaid lo absorbió oficialmente en 1909. En 2014, el escritor Gary Cartwright documentó para Texas Monthly que en el cementerio de St. Mary's hay una lápida que dice, Clara Driscoll, nacida aquí. Clara Driscoll fue la mujer que en 1905 compró con su propio dinero el Álamo para salvarlo de ser demolido y convertido en hotel. La salvadora del Álamo. Nacida en un pueblo que el mapa ya no recuerda. Número 12. Shafte, Condado de Presidio. El único lugar en Texas donde aún puedes ver los arcos del siglo XIX sin restaurar. Shafte está a 29 kilómetros al norte de Presidio, por la US 67, justo antes de donde la carretera empieza a meterse en las montañas Chinati. No es difícil llegar, pero el camino es largo. Desde Marfa son 45 minutos de desierto abierto y viento lateral. Lo que ves al bajar la loma sorprende, una hilera de álamos de cottonwood sobre el arroyo Cibolo, brillando verdes en medio del color café de todo lo demás. Ahí está Shafte. En septiembre de 1880, John W. Spencer, un civil empleado del ejército estadounidense, encontró filones de plata en las montañas Chinati. Los mandó a analizar.
Los resultados mostraron que la plata por tonelada de mineral era suficiente para hacer rentable una operación industrial. Spencer convenció al capitán William R. Schafte, quien comandaba Fort Davis y le dio nombre al pueblo, de invertir, y juntos vendieron la propiedad a la Presidio Mining Company de San Francisco por $1,600 en efectivo y 5,000 acciones cada uno. Para 1884 ya había excavación a gran escala. Para 1885, oficina de correos, iglesia católica, escuela, salón de baile, cárcel y varios negocios. La mina llegó a emplear entre 300 y 400 trabajadores en su mejor momento. Mineros de California, afroamericanos de Indiana, trabajadores mexicanos de ambos lados del río Bravo. Vivían en casas de la compañía, compraban en la tienda de la compañía y recibían atención médica del médico de la compañía. Entre 1883 y 1940, la Presidio Mine produjo más de 30.9 millones de onzas de plata. Eso representa aproximadamente el 90% de toda la producción de plata del estado de Texas en la historia. En su punto máximo, en 1940, Schafte tenía alrededor de 4,000 habitantes. Era la capital de plata de Texas. En septiembre de 1942, con los costos de producción disparados por la guerra y la escasez de mineros, la compañía cerró. En 3 años, el pueblo pasó de 4,000 habitantes a 20. En 2000, el censo contó 11 personas. Hubo intentos de reabrir la mina en los años 1970, 1982 y 2001. En 2008, la empresa canadiense Orcana Corporation compró el proyecto, construyó un nuevo portal de mina y un almacén de 2,200 metros cuadrados. Pero en 2013, con los precios internacionales de la plata en picada, suspendió operaciones indefinidamente. Lo que queda en Schafte hoy, la iglesia católica blanca, todavía en pie sobre la ladera, con el campanario intacto. Las ruinas del molino de reducción de mineral de la Presidio Mining Company. Casas abandonadas con marcos de ventana que el viento llenó de arena. Y los cuervos, que llegaron cuando los mineros se fueron y nunca se fueron ellos. Número 11. Medicine Mound, Condado de Ardeman. El pueblo que lleva el nombre de una cosa que no le pertenecía. Medicine Mound queda a unos 20 kilómetros al sureste de Wanna, en la planicie del oeste de Texas. El camino es una carretera rural que pasa entre campos de algodón. Llegas y ves 2 edificios y un letrero. El letrero dice, Medicine Mound, Population Zero. El mapa de carreteras del estado, sin embargo, afirma que hay 50 personas en el área general. Nadie sabe exactamente a qué le creen. Los 4 montículos que le dan nombre al pueblo, colinas de dolomita que se elevan entre 60 y 100 metros sobre la pradera circundante, no están en el pueblo. Están a unos 8 kilómetros al sur, en propiedad privada. Los comanches los llamaban Medicine Mounds. Los consideraban la morada de espíritus benevolentes y poderosos. Guerreros y curanderos subían el montículo mayor, su cima es plana, como una mesa, después de días de ayuno para buscar visiones. Mezclaban ahí hierbas medicinales, creyendo que los espíritus amplificaban sus poderes curativos. Wanna Parker, el último gran jefe comanche, que nació de madre anglo y padre nativo y que eventualmente negoció en Washington la política federal de reservas, venía a estos montículos a buscar guía espiritual. Su bisnieto Don Parker dirigía todavía ceremonias con incienso de cedro en el montículo mayor hasta hace pocos años. Los colonos anglos que llegaron en la década de 1870 vieron los montículos, les pusieron el mismo nombre que les daban los comanches, construyeron un pueblo a unos kilómetros de distancia, y le pusieron ese nombre también. En 1908, cuando llegó el ferrocarril Kansas City, México, Andor y Entralgua, el pueblo se reubicó 4 kilómetros hacia el norte para quedar junto a las vías. En su mejor época, en la década de 1920, Medicine Mound tenía 500 habitantes y 22 negocios, incluyendo un periódico llamado The Citizen, una desmotadora de algodón y una escuela. En 1932, un incendio destruyó la mayor parte del centro del pueblo. Ya para entonces, la depresión había vaciado los negocios. Casi nadie reconstruyó. La escuela cerró en 1955, cuando fue absorbida por el distrito escolar de Wanna. El algodón siguió creciendo alrededor. Lo que queda, el edificio X-Cobb, que fue la tienda general y hoy es un museo regional administrado por Mina Patz, hija del dueño original. Adentro hay una colección personal de fotografías de pioneros del condado que Patz pasó décadas recopilando. Y el edificio W. Cole, que fue banco, farmacia, oficina de correos y gasolinera, con sus surtidores de gasolina oxidados todavía en su lugar en la banqueta. Los montículos siguen siendo de acceso privado. Pero en días claros, con binoculares, se ven perfectamente desde la carretera. La misma silueta que veían los guerreros comanches.
La misma que vieron los colonos que decidieron construir aquí. La misma que mira hacia un pueblo que ya no existe. Número 10. Toyá, Condado de Reeves. El pueblo más viejo del condado que casi nadie sabe que existe. Toyá queda a unos 30 kilómetros al oeste de Pecos, saliendo por la Enero de 20 y tomando un camino rural hacia el norte. La palabra Toyá viene de un término nativo americano que significa agua que fluye. Había manantiales artesianos en el área antes de que el agua subterránea fuera explotada. El pueblo que lleva ese nombre es hoy un lugar de 61 habitantes según el censo de 2020, con varios edificios abandonados en distintos estados de deterioro, 3 iglesias que parecen seguir activas, y un antiguo edificio escolar de ladrillo de 1912 que domina el centro como un fantasma de piedra. W.T. Youngblood llegó a la zona en 1879 en una carreta cubierta, con su familia y un inventario de mercancías generales. Abrió primero una tienda de lona, luego construyó una de adobe, y comenzó a visitar los ranchos de la región como vendedor ambulante. Fue el primero. Cuando el Texas and Pacific Railway llegó en 1881, Toyá se convirtió en el punto de abastecimiento y carga de toda la región. Para 1910 tenía 1052 habitantes, 4 iglesias, 4 tiendas, 2 bancos, 2 hoteles, 2 madereras y una farmacia. Era el pueblo más viejo y más grande del condado de Reeves. Lo que mató a Toyá no fue una mina agotada ni un huracán. Fue la competencia interna. El ferrocarril construyó un nuevo punto de carga más cercano a los ranchos de la zona, que se llamó Toyá Vale. El negocio de envío de ganado migró allá. Toyá intentó sostenerse con la producción de petróleo de pozos superficiales en la región, pero la Gran Depresión se llevó eso también. Para 1930 la población era de 553. Para 1950 era de 232. Para 1990, menos de 100. En la actualidad, el edificio escolar de 1912 sigue en pie, vacío, con sus ventanas tapiadas y su fachada de ladrillo rojo intacta. Desde la carretera parece demasiado grande para el pueblo que lo rodea, porque lo es. Fue construido para una ciudad que esperaba seguir creciendo y que en cambio se contrajo hasta casi desaparecer. En el cementerio de Toyá hay lápidas de familias que llegaron en carreta y murieron sin ver cómo el pueblo que ayudaron a construir se convertía en ruinas. Junto a algunas de ellas, alguien sigue dejando flores frescas de vez en cuando. No hay manera de saber quién. Número 9. Lobo, Condado de Culberson. El pueblo que un grupo de artistas alemanes compró por $100,000 y convirtió en algo que nadie supo definir bien. Lobo queda a 20 kilómetros al sur de Van Horn, sobre la US 90 en el extremo suroeste del condado de Culberson. Entre las montañas Van Horn y las montañas Waili, a 1220 metros de altitud, en un paisaje que en agosto alcanza temperaturas de más de 40 grados y en diciembre puede helar. La única razón por la que existió un pueblo aquí fue el agua. A finales del siglo XIX, en este punto había un acuífero que era la única fuente de agua confiable en un radio de más de 150 kilómetros. En 1882, el Southern Pacific Railroad perforó un pozo aquí y construyó un depósito y corrales de carga de ganado. El pueblo creció lentamente. En 1909 un promotor inmobiliario trató de vender lotes prometiendo pozos artesianos y un hotel de lujo, y los compradores que llegaron descubrieron que todo era mentira. A través de acciones legales, sin embargo, los obligaron a construir lo que habían prometido. En 1914 Lobo tenía alrededor de 200 habitantes y oficina de correos propia. En 1929, un terremoto destruyó el hotel. La población se redujo a 10 personas. Algunos regresaron después, atraídos por la llegada de la Texas Mica Company y trabajo en el ferrocarril. Lobo incluso apareció en un comercial de Old Milwaukee en 1980. Pero el calor extremo fue secando los pozos. La agricultura de algodón, que había sido la última fuente de ingresos, resultó imposible de mantener cuando los costos de irrigación superaron las ganancias. En 1991, el pueblo fue formalmente abandonado. El último habitante cerró la puerta y se fue. En los años 1990, un grupo de artistas alemanes compró la totalidad del pueblo, el motel, la oficina de correos, la gasolinera, la alberca al aire libre y varios edificios, por aproximadamente $100,000. Según un artículo de Texas Monthly, usaron el lugar durante más de 20 años para eventos de arte, rodajes de cine experimental y otras actividades difíciles de categorizar. El pueblo tuvo un solo residente oficial durante varios años. Eventualmente fue puesto a la venta de nuevo. Hoy Lobo figura en los registros con una población de 15 personas, aunque ese número es discutido. Lo que sí es cierto es que el paisaje ahí es de una belleza que no tiene comparación razonable. El cielo de noche, sin contaminación lumínica a 150 kilómetros en cualquier dirección, es de los más oscuros del país. Los artistas alemanes lo sabían.
El ferrocarril lo sabía. Los que se fueron en 1991, probablemente también. Número 8. Glenrio, Condado de Oldham, Nuevo México. El pueblo que existió exactamente porque dos estados tenían leyes diferentes. Para llegar a Glenrio hay que salir de la enero de 40 por el Exit 361 hacia Bard, Texas, y manejar por tierra y grava hasta donde las señales dejan de existir. Glenrio está en la línea estatal entre Texas y Nuevo México. No es un detalle geográfico menor, fue la razón por la que el pueblo existió y la clave de su identidad por décadas. El condado de Deaf Smith en Texas era Dry County, prohibición total de venta de alcohol. El lado de Nuevo México, en cambio, tenía impuestos al combustible mucho más altos. Esto creó una simbiosis económica perfecta. Los bares y los hoteles estaban en el lado de Texas, sin alcohol en el condado, pero el hotel podía estar técnicamente en el límite, y las gasolineras estaban en el lado de Nuevo México. El Motel Texas Longhorn tenía dos letreros, uno decía primero en Texas y el otro decía último en Texas, dependiendo de la dirección en que manejaras. El Chicago, Rock Island and Pacific Railroad llegó en 1901 y el pueblo se fundó en 1903. La llegada de la Ruta 66 lo convirtió en un destino inevitable para los viajeros que cruzaban el desierto en la era dorada de la automovilidad estadounidense. En los años 1940 y 1950, los autos hacían fila, 4 o 5 de fondo, esperando turno en la estación Texaco. El director John Ford filmó escenas de la adaptación de Las Uvas de la Ira en la calle principal de Glenrio en 1940. El pueblo nunca tuvo más de 100 residentes permanentes, pero su infraestructura de servicios sostenía el flujo constante de la Ruta 66. En 1975, la Interstate 40 quedó terminada. La nueva autopista pasaba a pocos cientos de metros de Glenrio, pero no por Glenrio. El tráfico desapareció en semanas. Los negocios cerraron uno por uno. La familia Eresman, que operaba la tienda de abarrotes, la gasolinera y el negocio de artículos de viaje, se mudó 5 millas al oeste, a Endee, Nuevo México. Charles Jones trasladó su café y gasolinera al nuevo desvío. Para 1985 solo quedaban 2 residentes. La oficina de correos cerró en los años 1980. En 2007, el distrito histórico de Glenrio fue añadido al Registro Nacional de Lugares Históricos. Hay turistas que llegan, los mismos que en los 1950 llegaban en caravana a llenar el tanque. Ahora llegan a fotografiar el letrero del motel, el café Art Deco con los vidrios rotos, la gasolinera Texaco con los surtidores varados en el tiempo. En 2021, una pareja de Texas, un agricultor de Olton y una hipnoterapeuta de Austin que se conocieron por una aplicación de citas, compraron 16 acres del pueblo y comenzaron a hablar de revitalizarlo. Texas Monthly publicó su historia a finales de 2025. El pueblo actualmente tiene un residente oficial permanente. El letrero del motel sigue ahí. Todavía dice las dos cosas al mismo tiempo. Si Glenrio ya te impactó, suscríbete ahora. Vamos exactamente a la mitad y se pone más raro. Cada semana hay videos sobre los rincones de este país que no salen en las guías turísticas pero que merecen ser contados. Lo que viene a continuación cambia por completo la idea que tienes de West Texas. Número 7. Terlingua, Condado de Brewster. El pueblo donde los muertos y los vivos comparten el mismo código postal. Terlingua queda a unos 130 kilómetros al sur de Alpine, por la US 385 y luego por carreteras de 2 carriles que bordean el Big Bend National Park. El paisaje en el camino es el desierto de Chihuahua en su forma más pura, rocas volcánicas, nopaleras, cielo que pesa. El pueblo lleva un nombre que probablemente viene del español 3 lenguas, 3 idiomas, en referencia a los 3 grupos que hablaban en el área, anglos, mexicanos y nativos. El empresario de Chicago Howard D. Perry fundó la Chisos Mining Company en 1903 después de descubrir que un terreno que había recibido como pago de una deuda estaba sentado encima de depósitos masivos de cinabrio, el mineral rojo del que se extrae el mercurio, entonces llamado quicksilver. La leyenda local dice que el mineral era tan abundante que un vaquero una vez observó gotas de mercurio formarse en el suelo por el calor de un fierro para marcar ganado. Perry nunca vivió en Terlingua. Operaba el pueblo por correspondencia diaria desde Chicago, con supervisores leales que ejecutaban sus órdenes al pie de la letra. Construyó una mansión sobre una loma desde donde se domina todo el pueblo, todavía en pie hoy, pero la visitaba raramente. El pueblo que se formó abajo era una sociedad estrictamente segregada. Las familias mexicanas vivían al este del almacén de la compañía, los trabajadores anglos, al oeste. Las instalaciones, comisaría, hotel, doctor, escuela, salón de baile, eran las mismas para todos en el papel, pero no en la práctica. En 1914, la compañía encontró uno de los filones de cinabrio más ricos del distrito de Terlingua.
Ese mismo año empezó la Primera Guerra Mundial. La demanda de mercurio para fabricar detonadores de municiones se disparó. Entre 1919 y 1941, la Chisos Mining Company produjo 39.094 frascos de mercurio. En 1922, el 40% de todo el mercurio extraído en los Estados Unidos venía de Terlingua. La población llegó a 2.000 personas. El 1 de octubre de 1942, la Chisos Mining Company se declaró en bancarrota. Los precios del mercurio habían caído, la mano de obra escaseaba por la guerra, los filones más ricos ya estaban agotados. Los mineros se fueron. Para finales de los años 1940, Terlingua era oficialmente un pueblo fantasma. Entonces sucedió algo que nadie había previsto. En los años 1960, los turistas que iban al Big Bend National Park empezaron a desviarse para ver el fantasma. El Starlight Theatre, un edificio en ruinas que había sido el auditorio del pueblo, fue rehabilitado por un grupo de personas que simplemente decidieron quedarse. Hoy es un restaurante y bar con música en vivo todas las noches. El viejo almacén de la compañía es una tienda de abarrotes y oficina de correos. La mansión Perry sigue en la loma. El cementerio de Terlingua, con sus cruces de hierro forjado, sus altares de Día de Muertos y las flores de papel que el viento siempre desordena, es uno de los más fotografiados de Texas. Según el censo de 2010, la población de Terlingua es de 58 personas. Pero cada noviembre, el Campeonato Internacional de Chili de Terlingua, el más antiguo y reconocido del mundo, que se celebra desde 1967, trae a miles de visitantes al mismo polvo donde los mineros dejaron sus herramientas hace 80 años. Los buitres negros descansan en las ruinas de adobe al amanecer. El mineral llamado terlinguaita, descubierto por primera vez en los cerros de California Hill, existe en el mundo entero solo aquí. Un pueblo que murió y decidió, a su manera, no morirse del todo. Número 6. Helena, Condado de Carnes. El pueblo al que le robaron la capital del condado en lo que duró una elección. Helena está a unos 70 kilómetros al sureste de San Antonio, por carreteras secundarias entre Kendi y Cuero. No tiene señalización turística importante. Lo que queda es un juzgado en ruinas, un cementerio, y la historia de cómo una sola elección destruyó un pueblo en 1894. Establecida en 1852, Helena fue durante más de 40 años la sede del Condado de Carnes. Era un centro de comercio importante para la región de South Texas, tenía hoteles, cantinas, tiendas de provisiones, y la reputación que en aquella época le daba el ser capital de condado en una zona donde el ganado y la tierra eran el negocio que lo movía todo. Sus calles eran frecuentadas por comerciantes de ganado, abogados de tierra y el tipo de personajes que en el Texas del siglo XIX representaban tanto oportunidad como peligro. El escritor y cuentista O. Henry, cuyo nombre real era William Sidney Porter, vivió en la región de Carnes County durante los años 1880s y usó paisajes como el de Helena como trasfondo de varios de sus relatos. En 1894, hubo una elección para reubicar la sede del condado. Carnes City ganó por un margen suficiente para llevarse el juzgado, los registros oficiales y el flujo de abogados, funcionarios y comerciantes que sostenía la economía de Helena. En cuestión de meses, los negocios empezaron a cerrar. Las familias empezaron a mudarse. La lógica de cualquier economía dependiente de la capitalidad de condado en el siglo XIX, si el juzgado no está aquí, no hay razón para estar aquí. Para 1950, Helena era prácticamente un fantasma. El viejo juzgado de piedra caliza, construido los años 1870, sigue en pie, en ruinas, pero en pie. El cementerio tiene lápidas de familias que llegaron desde Alemania y Checoslovaquia en la misma oleada de inmigración que pasó por Indianola. Algunas son de los años 1850. Y las palomas que anidan entre los arcos del juzgado salen en bandada cada vez que alguien llega caminando por el pasto crecido. Número 5. Terlingua Baja, Condado de Brewster. El pueblo anterior al pueblo fantasma. A unos kilómetros de la Terlingua que todos conocen, en dirección al río, hay una segunda Terlingua que casi nadie menciona. Terlingua Baja, la Terlingua de abajo, fue el asentamiento original, el que existió antes de que la Chisos Mining Company consolidara las operaciones en un solo punto. Era una aldea mexicana sobre el arroyo Terlingua, con una población de trabajadores y familias que llevaban generaciones en esa parte del desierto. Cuando la Chisos Mining Company se expandió y absorbió la mayoría de la mano de obra disponible, Terlingua Baja quedó en un limbo. No era parte del sistema de la compañía, pero tampoco tenía suficiente distancia para ser independiente. Cuando la compañía quebró en 1942, los habitantes que quedaban en Terlingua Baja también se dispersaron. Hoy, las ruinas de Terlingua Baja son menos visitadas que las de la Terlingua principal. Son también más silenciosas.
Las paredes de adobe que quedan se mezclan con los cardones y las lechuguillas. Las vigas de madera que alguna vez sostuvieron techos están ahora sobre el suelo, grises y suaves como hueso. En la tierra hay fragmentos de cerámica que nadie se ha llevado. Y a diferencia de la terlingua de arriba, aquí no hay bares ni música los sábados. Solo el viento que baja del cerro, y los coyotes que cruzan la brecha cuando ya oscureció. Número 4. Higgeland, Condado de Knox. El pueblo que llegó con familias noruegas y se fue en silencio. Higgeland está en el condado de Knox, al norte de Texas, a unos 45 kilómetros al este de Crowell. Se llega por carreteras de granja, las FM Roads, que no aparecen en muchas aplicaciones de navegación. El pueblo no ha tenido más de 100 residentes en los últimos 30 años. A finales del siglo XIX, varias familias noruegas que vivían en asentamientos cercanos del norte de Texas comenzaron a migrar hacia esta parte del condado. Compraron tierras de pastoreo y establecieron granjas. El pueblo se formó alrededor de ellos, una tienda, una escuela, una iglesia. Higgeland nunca fue grande, su historia está hecha de acumulación lenta, no de bonanza súbita. Lo que lo mató fue la misma combinación que liquidó a docenas de comunidades rurales de Texas en el siglo XX. La mecanización agrícola redujo la necesidad de mano de obra, los jóvenes se fueron a las ciudades en busca de trabajo, y las que quedaron, las granjas, se consolidaron en operaciones cada vez más grandes que no necesitaban un pueblo adyacente para funcionar. En Higgeland, la emigración fue tan gradual y tan silenciosa que es difícil señalar un momento exacto de quiebre. No hubo fuego. No hubo inundación. No hubo decisión corporativa. Solo familias que un año decidían que sus hijos tenían mejores oportunidades en Abilene o Lubbock, y se iban. Y al año siguiente, otras familias hacían lo mismo. Y la tienda cerraba. Y la escuela cerraba. Y el pueblo que quedaba era el rastro de lo que se fue. Hay un cementerio pequeño en Higgeland donde todavía hay apellidos noruegos en las lápidas. Eriksen, Bergström, Augen. Nadie vive cerca para cuidarlo, pero tampoco está en mal estado. El pasto crece parejo. En primavera aparecen flores silvestres entre las tumbas que nadie plantó. Número 3. Barstow, Condado de Ward. El pueblo que la irrigación construyó y que la misma irrigación destruyó. Barstow queda unos 30 kilómetros al oeste de Pecos, sobre el río Pecos en el condado de Ward. Fue fundado a principios del siglo XX por George Barstow, un pionero de la irrigación que desarrolló técnicas para llevar agua del río a las tierras áridas del oeste de Texas para cultivo. La promesa era transformar el desierto. Durante un tiempo, funcionó. En su apogeo, Barstow tenía varios cientos de habitantes, comercios establecidos, y una reputación regional como ejemplo de lo que la ingeniería de irrigación podía lograr en el Permian Basin. Pero el sistema hidráulico que lo sostenía dependía de un río que en West Texas es notoriamente impredecible. El Pecos tiene temporadas de inundación y temporadas en que casi no corre. Las cosechas eran irregulares. Los costos de mantenimiento del sistema de canales eran altos. Cuando la Enero de 20 fue construida en la segunda mitad del siglo XX, el eje del tráfico regional se desplazó hacia el norte. Barstow quedó fuera de la ruta principal. Los negocios que dependían del tráfico cerraron. Los que dependían de la agricultura se sostuvieron más tiempo, pero el agotamiento del acuífero Ogallala en la región fue vaciando los pozos gradualmente. A mediados de los años 1980, solo quedaban 2 residentes permanentes, según reportes de la época. Hoy el número es ligeramente superior, pero el pueblo es en todos los sentidos funcionales una ciudad fantasma. Lo que queda visible desde la carretera es la silueta de un pueblo que tomó una apuesta sobre el agua en un lugar donde el agua nunca estuvo segura, y perdió. Número 2. Camargo, Condado de Wheeler. El pueblo que existió 4 años. Camargo queda al norte del Panhandle de Texas, en el condado de Wheeler. Se fundó en 1909 como punto de la línea ferroviaria Kansas City, México and Orientalwa, el mismo tren que le dio vida a Medicine Mound y a decenas de otros pueblos pequeños del norte de Texas. El ferrocarril llegó primero, y el pueblo creció detrás de él. Lo que hace a Camargo peculiar no es su abandono, sino su velocidad. El pueblo tardó menos de una década en alcanzar su punto máximo y luego desintegrarse. La línea ferroviaria fue vendida, luego absorbida, luego reenrutada. El ramal que pasaba por Camargo fue uno de los primeros en ser abandonado cuando la compañía racionalizó sus operaciones. Sin el tren, no había razón para que existiera el pueblo. La tierra era demasiado seca para agricultura extensiva. No había mina. No había ganado suficiente para un mercado independiente. Los edificios de madera que se construyeron para durar 10 o 20 años no duraron ni eso. El viento del Panhandle,
que llega del norte en invierno a velocidades que doblegan cualquier estructura ligera, se encargó de desarmar lo que la partida de los últimos habitantes había dejado pendiente. En los archivos históricos del condado de Wheeler hay fotografías de Camargo tomadas entre 1910 y 1915 que muestran calles de tierra, un almacén de madera sin pintar, un depósito de ferrocarril, y quizás 15 o 20 personas posando lo que parece ser un día de mercado. Es todo lo que queda, las fotos, el nombre en el mapa, y la pregunta de para qué se construyó todo aquello si iba a durar tan poco. Número 1. Terlingua, de nuevo, más despacio. Porque este pueblo merece ser contado 2 veces. Hay una cosa que no mencionamos la primera vez que hablamos de Terlingua, y es la más importante. Terlingua no es solo un pueblo fantasma. Es el lugar donde se puede ver, con más claridad que en ningún otro punto de Texas, como las fuerzas que destruyeron los otros 14 pueblos de este video operaron todas al mismo tiempo en un solo kilómetro cuadrado, y cómo, a pesar de eso, algo sobrevivió. Empecemos desde el principio. Antes de que Howard Perry llegara en 1903, antes del cinabrio y el mercurio y la Chisos Mining Company, Terlingua era ya un nombre en el mapa. Había una aldea mexicana sobre el arroyo, con familias que llevaban generaciones pescando, pastoreando cabras y cultivando en las terrazas del desierto. El nombre probablemente viene de 3 lenguas, aunque nadie está completamente seguro. Lo que sí se sabe es que los comanches, los apaches y los pueblos indígenas del norte de México todos cruzaban este corredor. Las cuevas del área contienen pinturas rupestres que datan de varios siglos antes de cualquier colono europeo. Cuando llegó Perry, llegó con todo. Construyó el pueblo que necesitaba para operar la mina, almacén, hotel, médico, escuela, salón de baile, telefonía, agua corriente, correo 3 veces por semana. La mansión Perry, una casa de paredes blancas con terracería a su alrededor, en la cima de la loma que domina el pueblo, todavía existe. Fue restaurada y hoy opera como alojamiento. Desde ahí, Perry controlaba una operación que en su mejor momento representaba el 40% de la producción nacional de mercurio de los Estados Unidos. La segregación era explícita y cartografiada. Las casas de los trabajadores mexicanos estaban al este del almacén, las de los trabajadores anglos, al oeste. Las escuelas eran separadas. Los salarios eran distintos. Un artículo del US Geological Survey de 1902 describió Terlingua como un campamento de cobertizos y refugios temporales construidos de lata, lona, sacos y ladrillos de adobe. Las instalaciones permanentes eran la comisaría y la fundición. Entre 1919 y 1941, la Chisos Mining Company produjo exactamente 39.094 frascos de mercurio. El 1 de octubre de 1942, el juez de quiebras cerró el caso. Perry murió el año siguiente en Portland, Maine, sin haber visitado Terlingua en muchos años. Los mineros y sus familias se fueron caminando. Literalmente, muchos no tenían transporte propio. Cargaron lo que podían y siguieron las carreteras de tierra hasta Alpine o Presidio. Dejaron los muebles. Dejaron las herramientas. Algunas casas quedaron con platos en la mesa. El cementerio, que en Terlingua siempre estuvo bien ubicado, cerca de la iglesia de San Antonio, con vista a los cerros, quedó solo. Durante la década de 1950, el pueblo estuvo verdaderamente vacío. Los murciélagos llenaron las ruinas de la fundición. Las tormentas de arena de primavera cubrieron las calles. Los escorpiones y las víboras de cascabel tomaron los edificios como propios. Fue en los años 1960 cuando la cosa cambió. Los turistas del Big Bend empezaron a parar. Algunos se quedaron a explorar. Uno de ellos, David Witz, abogado de Dallas, comenzó a comprar propiedades en el pueblo fantasma. Otro, Bill Ivy, restauró el Starlight Theatre y empezó a organizar eventos. En 1967, 2 grupos de fanáticos del chili, uno de Houston, uno de Dallas, decidieron que Terlingua, en el fin del mundo, era exactamente el lugar correcto para resolver la disputa de quien hacía el mejor chili de Texas. El concurso fue un empate, y ese empate fue tan notorio que el evento se repitió al año siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta convertirse en el campeonato más antiguo y reconocido del mundo. Hoy Terlingua es exactamente 2 cosas al mismo tiempo. Es un pueblo fantasma, las ruinas de adobe del lado oeste del almacén, las paredes sin techo perforadas por la lluvia y el calor, los pisos de tierra donde alguna vez hubo familias que nunca tuvieron nada que ver con el mercurio ni con Chicago. Los pozos de las minas están tapados con rejillas de hierro. Si pones la mano sobre la reja, sientes el aire caliente y húmedo que sube de las profundidades, aire que lleva décadas circulando por los túneles donde murieron varios mineros en accidentes que los archivos de la compañía registraron con frialdad burocrática. Y es también un pueblo vivo. El Starlight Theatre llena sus mesas cada noche con músicos que llegan de todo el suroeste.
La tienda de abarrotes tiene cerveza fría y mapas de senderismo. El cementerio, a media mañana del Día de Muertos, se llena de flores de papel naranja y amarillo, fotografías plastificadas, botellas de mezcal abiertas sobre las tumbas, y velas que el viento apaga y alguien vuelve a encender. Hay un par de perros sin dueño que conocen a todos los que viven ahí permanentemente y miran con indiferencia a los que llegan de paso. El mineral llamado Terlingüita, nombre científico, Hg2OCl, un oxicloruro de mercurio, fue clasificado por primera vez en 1889 a partir de muestras recogidas en los cerros de California Hill. No existe en ningún otro lugar del mundo en cantidad suficiente para su estudio. El lugar que le dio nombre casi no existe. Y sin embargo existe. En 2015, el canal National Geographic lanzó una serie de televisión llamada Badlands, Texas basada en el pueblo. El año anterior, 2014, había ocurrido el asesinato de Glenn Felts, un residente que fue encontrado muerto en circunstancias que eventualmente resultaron en condenas criminales. La violencia y la televisión llegaron al mismo tiempo, como llegarían a cualquier lugar donde la historia tiene capas suficientes. Los 58 habitantes del censo de 2010, el último con datos detallados disponibles, incluyen artistas, excursionistas que nunca terminaron de irse, descendientes de mineros, dueños de hostales y una o dos personas que simplemente llegaron un día y calcularon que el costo de irse era mayor que el de quedarse. Terlingua es el origen de todo lo que mostramos en este video. El lugar donde el agotamiento del recurso natural, el abandono corporativo, la segregación de clase y etnia, la geografía extrema y la leyenda construida sobre hechos reales se combinaron en un solo sitio y produjeron algo que no tiene nombre exacto. No es ciudad. No es ruina. No es atracción turística, aunque lo sea. No es comunidad, aunque también lo sea. Es el final lógico del patrón que empezamos a contar con Indianola y que siguió por Turber y Shafte y Glenrio y todos los demás. Y es también, quizás, la prueba de que cuando se quedan suficientes personas en un lugar que debería estar muerto, ese lugar inventa una razón nueva para existir. Incluso si esa razón es chili, música en vivo y los mejores cielos oscuros del hemisferio occidental. Texas tiene 511 pueblos fantasma catalogados. El patrón que los une no es el misterio, es la economía. Una empresa extrajo todo lo que había y se fue. Una autopista eligió otra ruta. Un huracán llegó 2 veces. Un ferrocarril fue absorbido y cancelado. La capital de condado se mudó a la ciudad de al lado por una votación de margen estrecho. Cada uno de los 15 lugares de este video murió de una causa distinta, pero todos comparten el mismo resultado. Quedaron atrás en el momento en que la economía que los justificaba dejó de existir. Indianola, bajo el agua de la bahía. Turber, con solo la chimenea de ladrillo en pie. Shafte, con sus cuervos y su iglesia blanca. Glenrio, con el letrero del motel que dice 2 cosas al mismo tiempo. Y Terlingua, que decidió que morir del todo era opcional. Si conoces un pueblo de Texas que debería haber estado en esta lista, uno con su propia historia, su propia causa, su propio momento de quiebre, cuéntame en los comentarios. Hay otros 496 en el catálogo. No van a faltar temas. Suscríbete si este tipo de historia te importa. El algoritmo no siempre lleva estos videos a quien los busca, pero tú sí puedes. Texas es el estado con más pueblos fantasma del país. Eso dice algo de lo que construimos, de la velocidad con que lo construimos, y de la facilidad con que lo dejamos ir. La última cosa que cierra en un pueblo es siempre el cementerio. Porque el cementerio no necesita que nadie lo opere.